Ok, entonces, la clase teórica vimos algunos modelos de datos de panel. Y la idea es que siempre que nosotros tengamos datos de panel, eh, implica que vamos a tener dos errores. Podemos tener un error al usar OLS, al usar un mínimos cuadrados ordinarios, porque estaríamos perdiendo la información de cada individuo. Suponemos que cada individuo es diferente, cada país es diferente, cada provincia es diferente, y por lo tanto, nosotros nos interesa obtener esa información de la diversidad de cada uno. No nos interesa generalizar. Entonces, usar un OLS sería algo erróneo en datos de panel, y por lo tanto, entonces deberíamos usar un método que nos permita capturar esos procesos individuales. Pero además de estos efectos individuales, también tenemos un efecto por tiempo. Porque en datos de panel obviamente manejamos individuos y manejamos el tiempo. Entonces vas a tener datos de distintos periodos de tiempo y del mismo individuo. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que puedes tener autocorrelación. Es decir, que una variable del año anterior está relacionada con la variable de hoy. Lo que es normal en series de tiempo, porque usualmente cuando tú usas series de tiempo, el periodo anterior influye en el periodo actual. Piénsalo, por ejemplo, en el PIB. El PIB del trimestre anterior va a influir en el PIB de este trimestre. Bien, entonces tenemos estos dos problemas. El uno por individuos y el otro por el tiempo. Bien, entonces, lo que primero tratamos de hacer es eliminar el efecto del individuo. Y lo vamos a hacer con los procedimientos de primera diferencia, con el método de la media y el método de pooling. Y para eliminar el componente de tiempo, la autocorrelación, vamos a usar lo que se conoce como los efectos aleatorios. ¿Bien? Entonces, vamos cargando. Para este caso necesitamos la librería AER para obtener la base de datos Fatalities. Y entonces esto básicamente es una serie de tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes al individuo, en este caso el estado, tienes años y tienes las diferentes variables. Entonces en este caso, desempleo, ingreso, población, etcétera. Lo que nos interesa es esto, que es el impuesto a la cerveza, y lo que le vamos a comparar es con la tasa de muertes. Entonces, lo que queremos comprobar básicamente es cuál es la influencia de incrementar un impuesto a la cerveza en la tasa de muertes. Es decir, si incremento la tasa de impuestos a la bebida alcohólica, ¿va a reducir la tasa de muertes o no va a reducir? Esa es la pregunta. Entonces, para ello, lo que vamos a crear primero es justamente esta tasa de muertes, y entonces vamos a tomar cuántas personas han fallecido dividido para la población multiplicado por 10.000. Bien, lo que estamos sacando es un índice por cada 10.000 habitantes de fatalidad. Bien, vamos a usar esta nueva variable que se llama F-rate. Y este es el modelo que vamos a hacer.
Vamos a comparar la tasa de muertes por cada 10.000 habitantes respecto al impuesto por la cerveza. Bien. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es un modelo lineal. Bien, un OLS normal. Y vamos a usar esta regresión, F-rate versus tax. Usamos la base de datos fatalities y únicamente vamos a escoger para el año 1982. Bien, si hacemos esto, lo que obtenemos es un estimador, un beta positivo. ¿Y esto entonces qué significa? Que incrementar la tasa de impuestos a la cerveza va a incrementar la tasa de muertes. Algo que es absurdo, ¿no es cierto? Por lógica, esto es algo imposible. Si tú incrementas el impuesto, se supondría que disminuyes la tasa de muertes por accidentes de tránsito, debido obviamente que ya no consume tanta gente alcohol o consume menor cantidad. Entonces nos está dando resultados absurdos. Luego, en este caso hicimos con 1982, únicamente con ese año. Ahora hagamos con 1988 y veamos qué nos da. Usamos esta librería, LMTest, que lo único que obtienes es para hacer esta función coeftest, que únicamente me da esta parte de acá, que usualmente me da al hacer un summary. Entonces, en vez de que me asome todo, me da solo el resultado de los coeficientes. Y de nuevo, lo que me está diciendo al hacer esta regresión para 1988 es que existe de nuevo una relación positiva. De nuevo, algo absurdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando con OLS? Al parecer, no está funcionando correctamente cuando yo tomo un año específico. Cuando tomo un año específico, lo que me está diciendo es básicamente esto, que existe una pendiente positiva. De nuevo, algo absurdo económicamente o socialmente, como lo quieras ver. Y entonces, este es un problema grave. Como ustedes saben, lo primero que tienen que hacer al hacer una regresión es verificar si tiene consistencia económica, consistencia lógica. Si esto ya no es lógico, ya no me interesan las pruebas T, ya no me interesan las pruebas F, porque este modelo ya me está mostrando algo absurdo. Ahora hagamos el modelo con todos los años, porque para este caso únicamente hicimos para el año 82 y para el año 88. Cuando usamos un OLS en datos de panel, significa que vamos a hacer lo que se conoce como pooling. ¿Y qué es lo que hace el pooling? De nuevo, tenemos este modelo. Y digamos que estos son los datos de un estado. Estos son los datos de otro estado. ¿Qué es lo que trata de hacer el pooling? El pooling trata de hacer un mínimos cuadrados ordinarios. Lo ideal, obviamente, sería que cada uno haga un mínimos cuadrados ordinarios para cada estado. Pero si hacemos esto, estamos perdiendo el efecto total que queríamos. Nosotros queremos saber a nivel de estado, a nivel de nación, a nivel de país. No queremos saber a nivel individual cuál es su regresión. Es decir, yo quiero una línea de regresión que pase por estos dos puntos, tanto para el estado A como para el estado B.
Y no solo que pase por estos puntos, sino que también tenga más o menos la misma dirección de estos puntos. Entonces, pooling significa agrupamiento. Tú estás agrupando, a pesar de que son individuos distintos, a pesar que son estados distintos, tú les juntas como si fueran uno solo. Eso se llama pooling. Para esto vamos a utilizar la librería PLM, tienen que instalarla obviamente antes de llamar a la librería. Y usamos esta función que se llama PLM. Bien, y funciona igual que lo que hemos venido haciendo siempre. Tienes que poner cuál es tu función, cuál es tu ecuación, de dónde vienen los datos y qué modelo quieres. En este caso queremos el pooling. Y entonces, ahora sí, fíjate que me da algo con la misma cosa absurda. Me dice de nuevo que el impuesto a la cerveza se relaciona positivamente con la tasa de muertes por arrollamiento. Y es justamente lo que les dije hace un momento. Cuando tú usas pooling, lo que trata es de juntar estos dos. Pero al juntar estos dos, no logra hacerlo eficientemente. Y por eso todavía te está dando resultados absurdos, resultados erróneos. Este es el problema principal. Por eso no podemos seguir usando mínimos cuadrados ordinarios que siempre lo hemos venido usando. Tenemos que usar otro método que permita que exista esta heterogeneidad. Porque mínimos cuadrados ordinarios tiene como supuesto de que no existe heterogeneidad. Entonces, pooling, al parecer, me está dando un resultado erróneo. No funciona para datos de panel. No funciona eficientemente. Y entonces vimos que existen otro tipo de métodos que justamente buscan controlar esta intraindividualidad e interindividualidad. Entonces vimos que existían métodos como primeros diferencias, eh, el método que genera dummies para cada variable y el método que se conoce como within o efectos fijos. Bien, entonces hagamos primeras diferencias y veamos en qué ayuda. Primeras diferencias, como su nombre lo dice, significa que tú vas a tomar una diferencia de tus datos. Tú tienes datos, por ejemplo, del año 90, del año 2000 y del año 2010. ¿Qué implica tomar diferencias? Simplemente restas. Es la variación del 2000 menos 1990. Y esto haces para cada una de las variables, para cada una de las X. ¿En qué ayuda a obtener diferencias? Pues justamente lo que te quita es esa autocorrelación que existen entre las variables. Tú al tomar diferencias entre esto versus esto, luego esto versus esto, lo que estás quitando es de esa influencia individual y también lo que estás quitando es de esa influencia en tiempo. Entonces, aparte de estos beneficios de tomar diferencias, lo que estamos haciendo es quitar todos los factores que no varían en el tiempo.
Entonces, hay variables que no varían en el tiempo. Por ejemplo, el género de una persona. Usualmente no cambia esta variable. O tu escolaridad. Llegaste a nivel universitario y usualmente ahí te quedas y no varía más. O sea, llegaste hasta un cierto grado de escolaridad y ya no se mueve más. Estas son variables que no varían con el tiempo. Es decir, pueden pasar 20 años, 30 años y tú te vas a mantener con el mismo género, con la misma escolaridad. Este procedimiento, primeras diferencias, lo que hace es justamente hacer una resta entre el periodo anterior y el periodo actual. Entonces, eliminan las variables que no varían en el tiempo y obviamente eliminan el intercepto, que también es algo que es constante. Al tomar diferencias, también estás tomando diferencias no solo de las variables de x, estás tomando diferencias de la variable y, de la variable x y de los errores. Significa que estás quitando ese componente para todas las variables. Por eso, primeras diferencias, lo que está haciendo es quitar ese efecto individual, quitar ese efecto que no varía en el tiempo de las variables. Y entonces, para hacerlo en R, usamos esta función que es diff y ponemos free. En este caso estamos tomando la diferencia, no la primera diferencia, sino la quinta diferencia. Es decir, a cada periodo de tiempo le estás eliminando el quinto anterior. Entonces, mira, acá tienes 331 variables, mientras que tú tenías 136. Es decir, tú eliminaste todas esas variables porque eliminaste la quinta diferencia de cada uno. Esto haces para y para X. Y de nuevo, hacemos el modelo normal, el modelo OLS o el modelo pooling, como le quieras llamar. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Ahora ya tienes un resultado más coherente. Y lo que te estás diciendo es que ahora sí implica que incrementar el impuesto a la cerveza disminuyó la tasa de muertes por accidentes de menos 0,95. Entonces, ahora sí ya es un resultado más coherente. ¿Y por qué me he dado esta coherencia? Justamente porque hice todas estas cosas de acá. Eliminé ese efecto raro que era individual. ¿Y cómo lo eliminé? A través de la diferencia. Lo mismo puedes hacer, pero en vez de tomar diferencias, lo que vas a meter es cada variable como una dummy. Y entonces a eso es lo que se le conoce como el método LSTB. Porque justamente creas una dummy para cada variable y la metes dentro del modelo. Y entonces cuando vimos la teoría te dije que si bien este método da resultados similares al método de primeras diferencias, el problema es que tú metes muchas dummies en el modelo.
y por lo tanto vas perdiendo esa eficiencia del modelo. Entonces, sí funciona, pero no es bueno. Preferiblemente haces primeras diferencias al método LCDB. Entonces, para hacer este método, lo que hacemos es ponemos la regresión que vamos a hacer, es decir, el F-rate versus la tasa el impuesto a la cerveza, y vamos a tomar el resto de variables, incluyendo la variable state, que es justamente el ID, es el individuo que va cambiando en cada caso. Obviamente esta variable state está como factor, y luego elimina el efecto del intercepto. Entonces, podemos, una vez hemos hecho esto, hacer modelo lineal de nuevo. Podemos hacer modelo OLS y obtenemos el beta. Entonces, mira la diferencia. Este es el beta usando el método de primeras diferencias y este es el beta usando el SDB. Diferentes, obviamente son diferentes, pero te dan por lo menos el mismo signo. Entonces, ¿cuál es el problema del SDB? Metes muchas variables. En este caso son 35 variables. Y lo que está provocando es darte estimadores que no son eficientes. Una forma de resolver esto es hacer lo que se conoce como el método de efectos fijos o Within. Y el método de Within viene dentro de la librería PLM. Al usar esta función, por default va a usar el método Within. Si yo hago el método Within, me da un estadístico beta de menos 0.65. Menos, obviamente, me está dando un método coherente, me está dando un resultado coherente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Este método es mejor que el método anterior, mejor que el SDB y mejor que el método de primeras diferencias en términos de eficiencia. Este es un método más robusto y usualmente se lo suele usar como benchmark, es decir, siempre que vayas a hacer un modelo de datos de panel, tienes que hacer el modelo de Within como una forma de comparación. Vas a comparar el modelo Within, el pool, el between y el random. Esto es lo que siempre vas a hacer. Otra forma de llegar al mismo resultado es haciendo esto. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tomamos la tasa de muertes y le estamos restando menos la media. Estamos tomando eh, para cada año, es decir, estamos tomando para cada individuo, para cada año, y tomamos la tasa de accidentes, el estado y su media. Es decir, lo que estamos haciendo es restando
esto. Para cada individuo que tiene periodos de 1990, del 2000 y del 2010, tomamos esa variable y obtenemos la media. Entonces restamos esta variable menos la media y de esta manera también estamos eliminando ese efecto individual. Entonces esta es otra forma de hacerlo muy parecida a lo que hace el Within. Y por eso te da exactamente el mismo resultado. Entonces hacemos estos dos restas y luego hacemos el modelo de regresión lineal. ¿Ok? Entonces esta es otra forma de hacerlo que llega exactamente al mismo resultado. Lo que hiciste de nuevo es eliminar ese efecto individual mediante la resta de todos los, para cada individuo, de todo su promedio de los años. Bien. Bien, entonces estos son los métodos que vimos que te ayudan a eliminar la parte individual, la parte del efecto individual. Una pregunta, economista. En este caso, ¿se podría usar cualquiera de los dos métodos? ¿De cuáles métodos? ¿Este o este? En el modelo que nos estaba indicando el de métodos, el WITI, con el último que nos ha indicado, al dar el mismo resultado, ¿daría igual hacer los dos o es aconsejable hacer el que hacemos la media? Los dos te dan exactamente lo mismo. Hacer within o hacer este con la media te va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces sería válido cualquiera de los dos Cualquiera de modelos. los dos. Perfecto. Bien. Entonces hagamos con otro ejemplo los mismos resultados. Vemos que nos dan. Vamos a usar esta librería que se llama PDER para obtener esta base de datos que se llama Chileris, que contiene los datos de producción de trabajo de 25 materias primas. Veamos Tilleris. Entonces, de nuevo, tú tienes individuos y tienes tiempo, en este caso, semanas. Tienes la producción, tienes el trabajo y tienes el capital o la maquinaria. Y tienes un área específica de territorio. Bien, entonces vamos a hacer efectos fijos. Para hacer efectos fijos te dije que usando PLM te da como default el método Within. Entonces no es necesario que lo pongas aquí como model Within. Y vamos a enfocarnos específicamente en esta área. De Fayón es una área de esta base de datos. Y obtengamos los coeficientes a ver qué nos dice. Entonces, en este caso, mira que te está dando efectos fijos. Cuando nosotros usamos efectos fijos, estamos haciendo exactamente lo mismo, es decir, eliminar el efecto individual. Eliminar el efecto individual significa eliminar las variables que no varían en el tiempo. Por eso, acá no te asoma el intercepto. ¿Y qué me está dando aquí? ¿Resultados coherentes? Sí, porque obviamente estás tomando, en este caso, el logaritmo del trabajo
y la maquinaria. En ambos me dan resultados positivos. Eso quiere decir que tiene coherencia económica. Tanto el trabajo como la maquinaria tienden a tener rendimientos positivos en la producción. Bien, entonces comparémoslo con el método pooling y veamos qué es lo que me da. Si lo comparo con el método pooling, fíjate que ahora ya me da el intercepto, y es justamente porque cuando tú haces OLS considera todo y agarra todo y lo agrupa. Es decir, no separa o no entiende que son individuos distintos. Entonces agarra todo y dice, ok, te doy todo junto, todo parece igual, así que te doy un modelo con todo. Por eso me da el intercepto. Esta es la diferencia de usar un modelo OLS y un modelo Within que considera el efecto individual. Específicamente en los betas y en la desviación estándar. Entonces, aparentemente, esta desviación estándar sería mayor que esta desviación estándar. Y esta desviación estándar sería mayor que esta desviación estándar. Entonces, aparentemente OLS te estaría dando estimadores más eficientes. Aparentemente, porque justamente OLS no está considerando los efectos individuales. Entonces, ojo, cuidado. Cuando usamos datos de panel, tengan cuidado al hacer un pooling o al usar un OLS. Tienen que saber que los resultados que me van a dar acá es porque no está considerando los efectos individuales. Y si no está considerando los efectos individuales, significa entonces que las variables están relacionadas con los errores. Por lo tanto, estás incumpliendo los supuestos de Gauss-Markov. Es decir, este modelo OLS es erróneo. Todo esto que está acá no sirve porque yo quiero considerar los efectos individuales. Por eso tengo que hacer un modelo que los considere. En este caso, un modelo de efectos fijos. Entonces, este estimado sí es más real. Y esta desviación estándar sí es la verdadera. Estas no, estas son erróneas. Porque está considerando otros supuestos que no son verdaderos. Bien. Ahora vamos a usar lo que se conoce como, bueno, vamos a usar el modelo de Tobin. Estos son los datos que tiene esta base de datos de Tobin. Básicamente es del mercado financiero. Y de nuevo tú tienes una variable CUSIP, que es la identificación, el año y el resto de variables de stock. Bien. Entonces, hasta ahora únicamente lo que usamos es PLM y le mandamos el modelo sin verificar nada. Es decir, lo que no hicimos es convertirle a la base de datos en datos de panel.
Y para eso vamos a usar esta función que se llama pdata.frame. Y lo que va a hacer es convertir a esa base de datos TOBINQ en una base de datos con datos de panel. Es decir, que considera que hay una variable de identidad y considera que hay una variable de tiempo. Entonces, mira, una vez que yo le convertí a TOBINQ en un data frame con datos de panel, ahora cuando yo le pongo pedin y pongo p TOBINQ, ahora ya me dice o ya sabe que es un dato de panel. Me dice cuántas variables hay, cuántas variables de tiempo hay y cuántos suman en total. ¿Para qué hago esto? Porque obviamente al usar la librería PLM me va a requerir que yo primero le cambie a un data frame y luego sí me permite hacer todos los modelos que te permite hacer el datos de panel. Otra forma de hacerlo es ponerlo de esta manera, únicamente cuando tú le dices hay unas 188 variables de individuos. Eso es lo que me dio acá. Entonces, al hacer esto, únicamente va a considerar que existen individuos. No va a considerar que existe tiempo. Lo mismo acá. Va a considerar que únicamente esta variable que se llama QZIP es la de individuos y que no hay variable de tiempo. Y la otra forma, en vez de hacer esto, es hacer esto de acá. Decirle cuál es la variable de identidad y cuál es la variable de tiempo. Usualmente tú, o bueno, más bien dicho, háganlo por costumbre. Siempre que vayan a construir una base de datos, siempre pongan de esta manera. Siempre van a poner la ID primero, luego la variable del tiempo y el resto todas las variables son las de X. De esta forma es como siempre se construye una base de datos de panel. Entonces, como esta base de datos ya contiene ese formato, por eso cuando yo corro esta línea 65, ya automáticamente sabe que esa es una base de datos de panel. Bien. Entonces, en este caso le estoy diciendo, dame cuáles son las variables de index que encontraste en esta base de datos PEC-TOBINQ. Entonces me dice, ahí encontré que hay variables de identificación y de tiempo. Y estas son. Bien, entonces esto básicamente es simplemente para identificar una base de datos como datos de panel. Una vez que la hayamos identificado como datos de panel, ahora sí podemos hacer los modelos que nos interesan. Entonces, vamos a hacer la regresión entre estas dos variables, entre IKN y QN. Bien, entonces vamos a hacer el método pooling. Para eso especificamos acá. Podemos hacer modelo within y hacemos el modelo between. Para no estar haciendo cada rato esto mismo, lo que se usa es este update. Entonces le dice, actualízame el modelo que hice. ¿Cuál modelo? El QPolling que está acá. Y ahora usa el modelo within. De nuevo dice, actualízame, usa el modelo QPolling que estaba acá.
Y ahora es el modelo between. Y entonces de esa manera hacemos el modelo pooling, el modelo within y el modelo between. Y únicamente para que veas, lo que muestra acá son los efectos individuales que encontró en esta línea 78, es decir, los efectos o los interceptos individuales. En la línea 79 lo que me está retornando son los efectos individuales en desviaciones del primer individuo. Porque aquí estoy tomando como tipo primeras diferencias. Y acá me está dando los efectos individuales en desviaciones de sus medias. Por eso le ponen de min. ¿Qué es lo que hicimos acá? Este era el de min, este era primeras diferencias. Entonces tú al especificar el tipo, le estás diciendo de qué forma quieres que te haga. Y fíjate que estos partieron del modelo Q-Within. ¿Por qué? Porque Within contiene atrás de él estos dos modelos, primera diferencia y la diferencia de la media. Por eso estoy usando el Q-Within. ¿Por qué no hacemos un modelo para estos? Porque me va a dar exactamente lo mismo que está acá. Bien. Entonces, como les dije, estos modelos, pooling, bueno, pooling no, pero within y between, lo que buscan es encontrar el efecto individual y eliminar ese efecto individual para hacer una regresión. Entonces, el método within es el que se conoce como intraindividuo y el método between es el que se conoce como interindividuo. Me da hacia un summary. Bien. A estos efectos que hemos hecho hasta ahora, el pooling, primera diferencia, diferencia de medias, within, between, también se los conoce como one way. Vamos a ver que existe también el método two way. Y el método two way involucra el método individual y el método del tiempo. Mientras que en el método one way únicamente lo que quiere hallar es el método individual. Por eso en one way encontramos el within y el between. Entonces, cuando hacemos el summary del within, lo que me dice es, estamos trabajando en el modelo one way, te da el resultado de cómo estaba la base de datos, si estaba balanceada, si no estaba balanceada. Vamos a ver más adelante qué pasa si es que no está balanceada. Aquí te va a decir Unbalanced Panel. Y acuérdate que todos estos modelos suponían que la base de datos estaba balanceada. Te da los residuos, los mu, y te da los estimados. Al igual que en cualquier regresión, tú puedes medirlo o más bien puedes interpretarlo de la misma manera. Tienes la prueba F y la prueba T. Entonces, por ejemplo, en este caso, comparemos el within y el between. A ver qué pasó. Míralo.
Lo primero que tú ves, la primera diferencia que tú ves es que en este modelo within no hay intercepto. Mientras que en este modelo between sí hay intercepto. ¿Por qué? Porque el modelo within está eliminando ese efecto individual. Es estadísticamente significativo acá. Acá también es estadísticamente significativo. El p-valor también es estadísticamente significativo. Puedes compararlos por el cuadrado. Pero ¿cómo saber si es que un modelo es within o between? Es decir, ¿cuál es el efecto en un dato de panel? El efecto es por individuos, porque son distintos individuos, por eso está causando la variación, la variabilidad. O es porque dentro del individuo está teniendo variaciones. Por ejemplo, imagínate que estamos haciendo un análisis de consumo por provincia en el Ecuador. Y tú ves que en Pichincha empieza con 100, luego se va a 500, luego se va a 6000. Entonces tú estás viendo que dentro de Pichincha hay una variación extremadamente grande. Eso estás tratando en el intra-individuo. Ahora, haces el mismo análisis, pero en diferentes provincias, Pichincha versus Guayas, y ves que una es más grande que la otra. Eso es interindividuo. Eso es lo que está haciendo el modelo between, mientras que el interindividuo está haciendo el modelo within. Por eso en within me quita el intercepto. Ahora, ¿cómo saber cuál usar? Depende de qué es lo que está causando la variabilidad. Hasta ahora únicamente hemos visto que hay distintos modelos que controlan distintas cosas. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé qué aplicar? ¿Cómo sé qué es la variabilidad a la cual yo debo atacar? Para eso justamente son las pruebas o los test de los errores. Vamos a ver la próxima clase que un error básicamente puede descomponerse en dos factores, en un factor within y en un factor between. Y entonces vamos a ver, cuando descompongamos los errores, desde dónde viene la variabilidad. ¿Viene a través del propio individuo o viene a través de la comparación de individuos? Por ahora únicamente sabemos que podríamos usar un modelo para cada caso. Bien, luego vimos que existía un método que se denominaba efectos fijos y que también se lo conoce como el modelo within, que eliminaba estos efectos individuales o estas variables que no varían en el tiempo, que son invariantes en el tiempo. Bien, pero eso es un supuesto un poco grave, digámoslo así, porque usualmente en economía las variables tienden a justamente a moverse, a cambiar. Entonces es poco realista que existan variables que no varíen en el tiempo. Entonces por eso te decía que puede ser el género, puede ser tu escolaridad, y no hay muchas más. Son pocas las variables que no varían en el tiempo a lo largo de toda tu vida. El resto de variables sí pueden ir cambiando. Por ejemplo, tu, eh, tu estado de soltero, casado, puede ir variando en el tiempo. Puedes cambiar a soltero, a casado, a divorciado, a viudo, etc.
O puedes cambiar tu salario a medida que aumenta tu edad. Son variables que van cambiando en el tiempo. Entonces, este concepto de que hay variables que no varían en el tiempo es un poco sesgado, digamos así, un poco difícil de cumplir. Y entonces, si queremos salirnos de este molde perfecto donde nada se mueve, es decir, salirnos de este modelo Witting, tenemos que irnos a lo que se denomina como efectos aleatorios. En efectos aleatorios, tú estás suponiendo que todas las variables tienen algún tipo de variabilidad. Es decir, que no hay variables invariantes en el tiempo. Y para ello, la forma de hacerlo es exactamente la misma. Aplicamos PLM, le decimos qué modelo queremos hacer y le decimos ahora hazme el modelo random, que significa aleatoriedad. Y te dije que hay distintos métodos para hacer esta modelización de efectos aleatorios. Entonces te dije que hay este método, SVAR, hay el método de Ameya, hay el método Neverlove. Buscan lo mismo, sino que usan distintas formas. Cada uno usa, por ejemplo, el SVAR, usa el sigma de OLS. Ameya usa el sigma de Witting. Neverlove usa el sigma de Between. Bien, entonces lo que están tratando de hacer es calcular de diferente manera la variabilidad que van a tener las variables aleatorias. Entonces, yo puedo hacer o este modelo, que está en la línea 84, o este modelo que está en la línea 85. Los dos están exactamente lo mismo, sino que en este modelo yo estoy siendo un poco más específico qué es lo que quiero hacer. Entonces, aquí yo le estoy especificando qué modelo va a usar para encontrarle sigma B, en este caso Witting, y le estoy diciendo qué modelo va a usar para encontrarle sigma L, es decir, el Between. Y acá le estoy especificando cuál es el denominador que quiero que use. Si es 0, va a usar el denominador de las observaciones. Si es 1, va a usar el de las fórmulas teóricas. Y si es 2, va a usar el número de parámetros estimados que es deducido. ¿Okay? Si tú quieres, puedes ser específico y determinar cómo quieres que te calcule el modelo aleatorio. Caso contrario, usas lo que está hecho por default. Y entonces veamos el resultado de acá. Entonces, mira, de nuevo, sigues haciendo un modelo one way. Es decir, solo estás considerando que existe un efecto individual. Y estás usando el efecto de variables aleatorias. Usando el método de Swami. Ese es por default. Bien, y te da de nuevo cómo está la base de datos de panel. Y ahora ya te da los efectos que tiene cada variable. Entonces te dije hace un momento que la variabilidad puede venir desde dos lados. Puede venir desde el efecto idiosincrático o viene desde el efecto individual. Eso era el sigma cuadrado B y el sigma cuadrado L. Esto era lo que contenía el error. Entonces, ahora sí, puedo ver desde dónde viene el error. Más bien dicho, desde dónde viene la variabilidad. ¿Qué es lo que está causando la variabilidad en el modelo? Y lo que voy a obtener son la ponderación de la variabilidad de cada uno de estos. Esto está aquí en Share. Y te dice que el error del proceso idiosincrático, esto es un 72% del error.
de esto. Y que esto es un 27%. ¿Qué significa esto? Entonces significa que el efecto idiosincrático es lo que más variabilidad está causando en mi modelo. En este caso, el efecto individual es mucho más pequeño, es un 27%. Este es mayor. Una vez que encuentra el peso de la variabilidad, lo que te va a calcular es el teta, y según el teta va a encontrar qué modelo usar. Entonces, cuando nosotros usamos un modelo de efectos aleatorios, lo que estamos usando es también lo que se conoce como un método GLS, Generalized Least Squares, que te dije que hace una ponderación en función desde dónde viene el error. Por eso aquí te descompone el error, porque quiere saber desde dónde viene el error, y luego encuentra un teta para encontrar un modelo que se ajuste mejor a esa ponderación. Cuando teta es 1, este estimador va a ser cercano, el resultado de este estimador va a ser cercano al método Witting. Cuando teta es 0, este estimador me va a dar resultados cercanos a OLS. Es decir, lo que hace el modelo es encontrar la ponderación desde donde viene la variabilidad y luego calcular un teta que me dé el mejor resultado. En este caso, mira, el teta es 0.73. Entonces, básicamente está cercano a Witting. Y vamos a ver entonces que los betas, este beta, me va a dar casi igual que hacer un modelo Witting. Aquí también tú tienes significancias estadísticas en las pruebas T y la prueba F, entonces de igual manera puedes seguir interpretándolo como siempre lo has hecho. Ahora la pregunta es, usar efectos aleatorios, es decir, considerar que hay variables que varían con el tiempo, fue mejor que usar variables invariantes en el tiempo, es decir, usar el modelo Witting. Eso hay que averiguarlo. Aparentemente, aquí ya con el teta te está diciendo que no, que es casi cercano a usar un modelo Witting. Entonces, si no quieres hacer el summary, lo que puedes hacer es esta función que se llama rcomp y lo que te va a dar es esto, que es lo que nos interesa, los efectos. Bien, entonces, una vez que hemos hecho este modelo con efectos aleatorios, veamos qué pasa con los otros métodos. Ahorita hicimos con este método SVAR. Veamos qué pasa con Amemilla y veamos qué pasa con Neverlog.
Entonces usamos todos estos métodos y en este caso obtenemos el teta de cada uno de estos modelos. Aquí está el SBAC, el Malus, Amemilla y Neverlore. Fíjate que en este caso son muy similares, están entre 0.73 y 0.74. Entonces lo que te estaría diciendo es que usar cualquiera de estos métodos en este caso es irrelevante. No importa qué método uses, el teta es muy parecido en todos los casos. Ahora veamos qué pasó en los betas. Los betas en cada uno de los modelos, de nuevo, son casi que parecidos, justamente porque todos parten del mismo teta. Entonces, de nuevo, la conclusión es que usar cualquier modelo, en este caso, de estos, es irrelevante, son exactamente lo mismo. Ahora, una vez que hemos hecho un modelo de efectos aleatorios, lo que queremos es comparar con los anteriores modelos, con el modelo pooling, con el modelo within y con el modelo between. Y ver qué obtuvo cada uno. Entonces, aquí obtenemos los estimadores, los betas y su desviación estándar. Bien, para el método pooling, para el método within, between y variables aleatorias. Entonces, hace algún momento atrás te dije que el resultado del teta era muy cercano a 1. Y cuando esto ocurría significaba que se parecía al modelo within. Y si tú te das cuenta, este valor se parece mucho a este valor. El beta usado en efectos aleatorios se parece al beta usado en modelo within o, dicho de otra manera, usado el método de efectos fijos. ¿Por qué es la pregunta? Y aquí está la respuesta. Porque la variabilidad de este modelo no viene desde el individuo, viene desde la parte idiosincrática. Desde el individuo únicamente es un 27%. Por eso este teta es tan alto. Entonces, por eso se parece esto a esto. Ahora veámoslo desde las desviaciones estándar. En este caso son bastante parecidas. 00016 y 00017. Luego, comparémoslo con el modelo OLS o el método pooling. Este beta es mayor que este beta y que este beta. Es decir, el método de pooling en este caso está sobreestimando. Y si lo comparamos en términos de desviaciones estándar, mira que el efecto pooling es mucho menor. La desviación estándar del beta de pooling es 0.0015, mientras que la del within y la de efectos aleatorios es un poquito más grande. Entonces, parecería que pooling te da mejores resultados. Pero de nuevo, esto es un error, porque pooling no está considerando los efectos individuales.
Pooling solo agarra todo y agrupa y te manda a la regresión. Estos métodos sí están considerando que hay efectos individuales. Y el método Between, en este caso, te da un beta de 0.051. Si tú te das cuenta, es mucho más grande que el de Pooling. Y te da una desviación estándar más pequeña. Es decir, en este caso, este sería el último método, seguido de este, y seguido de este, y luego este. En este caso, usar efectos aleatorios es mi mejor modelo. Entonces, la comparación viene a través de los betas y a través del error estándar, pero considerando que cada modelo tiene su particularidad. Por ejemplo, en el OLS parecería que es bueno, pero en realidad no lo es. Si nosotros tomamos la varianza de cada variable, más bien dicho, si tomamos la varianza de... perdón, estoy acá. Bien. Ok, entonces, comparemos los modelos. ¿Por qué obtuve estos resultados de acá? ¿Por qué obtuve estos betas y esta desviación estándar? Te dije que los resultados van a depender de dónde vienen la variabilidad. Entonces, en este caso, si tomamos la variable Qn, que es la que estamos usando como variable x, y obtenemos la variabilidad de esta variable usando este summary, lo que nos está identificando es de dónde viene la variabilidad. Viene a través de la ID, es decir, a través del individuo, o viene a través del tiempo. Entonces, este caso te está diciendo que la variabilidad por individuo es del 43%. Y la variabilidad por el tiempo es del 9.3%. Por eso obtengo estos resultados de acá. Ahora, si bien no estamos viendo cómo hace la ponderación al usar GLS, sí podemos calcular esos pesos y podemos comparar que en realidad está obteniendo esos pesos. ¿Cómo? Entonces vamos a usar la descomposición de between y within para calcular los pesos en OLS. Y entonces obtenemos cuál es la variación de esta variable Qn usando within y elevando al cuadrado. Luego obtenemos la suma de lo que está en between de esta variable Qn menos su media. Todo esto elevado al cuadrado.
Luego obtenemos la suma de esta variable Qn menos su media elevado al cuadrado. Entonces, en la línea 107 lo que obtuve es la ponderación usando el método Wittin. En la 108 obtuve la ponderación usando el método Between. Y en la 109 obtuve la ponderación usando el total. Si yo quiero obtener cuál es el valor o cuál es el peso del Wittin, me dice que el peso es del 56%. Y yo puedo obtener cuál es la ponderación. En este caso es 0.043. ¿Qué es lo que obtuve acá? Y lo que te estoy diciendo es que este 0.043 está en el medio entre Within y entre Between. Lo mismo podemos hacer para GLS y obtener las ponderaciones. Entonces tomamos la variable de tiempo, el número de individuos y obtenemos phi, obtenemos la desviación y las ponderaciones. En este caso 0.038, que es lo que está acá. Es decir, obtuvimos el peso de GLS por Within y luego encontramos el estimador beta que obtuvimos. Entonces, ¿cuál es la idea atrás de esto? Cuando tú usas el modelo OLS, cuando tú usas el modelo GLS, lo que estás haciendo es una ponderación a través del Within y a través del Between. Con esa ponderación de los errores, tú puedes calcular el beta de cada uno de estos. Obviamente cada método es distinto. El OLS sabemos que tiene sus características y el GLS también sabemos que tiene sus características. En el GLS estamos hablando de efectos aleatorios, en OLS estamos hablando de un pooling. Entonces, si bien hacen su ponderación cada uno, pero están usando métodos distintos y por eso tienen betas distintos. Bien. Pasando a otro ejemplo, usamos la base de datos Foreign Trade y lo que vamos a analizar son las importaciones versus el PIB. Convertimos esta base de datos en datos de panel y vemos de dónde viene la varianza de esta variable GNP. Entonces la varianza dice que viene el 98% por el individuo y el 0.007 por el tiempo. Es decir, en este caso la variabilidad de esta variable PIB viene principalmente dada por el individuo.
si yo hago esta descomposición del error de esta regresión, me va a decir cuál es la variabilidad. Y en este caso me dice que el 92% se debe al individual. Entonces, fíjate, esta es la variabilidad por la variable if. Y esta es la variabilidad por el modelo. Y aquí obtenemos un teta de 0.94. ¿Qué nos está diciendo? Que la varianza de los errores se debe principalmente a la varianza del individuo en un 93%. Entonces, al usar GLS, lo que está removiendo es un 94% de esa media individual. Este teta, entonces, podemos definirlo como lo que está eliminando el modelo GLS. El modelo GST, te dije que trata de eliminar los efectos aleatorios. ¿Cuáles efectos? En este caso, el efecto individual, que es el que tiene más peso acá. ¿En cuanto? En un 94%. Comparémoslo con los otros métodos, con within, con pooling y con between. Entonces, en este caso, teta es 0.94. Y entonces, se debería parecer más o menos a within. Esto es 0.76 y esto 0.90, que es el que está más cercano. Porque el pooling es 0.06 y between es 0.04. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Como la mayoría de la variabilidad viene desde la parte individual, estos métodos que consideran esta parte individual, como el within y el efectos aleatorios, tienen un mejor o mayor eficiencia que estos dos modelos de acá. Que no consideran esta variación individual. Entonces, en este caso, cuando tú tengas que la variabilidad viene específicamente del individuo en un porcentaje bastante alto, considerar un modelo tipo within o tipo random implicaría que es la mejor solución para este caso. Mientras que estos dos modelos estarían siendo menos eficientes. Veamos otro ejemplo donde existe otra ponderación. Entonces usamos la base de datos de Turkish Banks, donde está el costo de producción de los bancos. Omitimos variables NA, convertimos en data frame y vemos que nos da el resultado. Nos dice que la producción depende principalmente el 84% de la variabilidad por individuo y el 1% en la variabilidad por el tiempo. Si yo hago este modelo, el log del costo versus el log de la producción, vemos que la variabilidad se encuentra enfocada principalmente en la parte idiosincrática, un 60%, y en la parte individual, un 40%. En este caso no me da un teta específico, me da un resumen estadístico de ese teta. Entonces me dice, hay un mínimo de 0.61, hay un máximo de 0.65.
y la media es de 0.65 del teta. Veamos qué pasó en cada uno de los modelos. Entonces, ahora fíjate que el modelo OLS y el modelo Between se parecen bastante. Y este Within y el Random también están por ahí más o menos. Acuérdate que estos dos modelos de acá, el Random y el Within, están considerando ese efecto individual. Algo que aquí no es tan importante. Aquí es más importante la parte idiosincrática. Entonces, en este caso, el modelo Pooling o el modelo Between tendrá un mejor resultado que hacer un modelo Within o un modelo Random. Veamos otro ejemplo. Usamos la base de datos de la costo de producción de las empresas eléctricas. Creamos una variable de costo que incluye el trabajo, la gasolina y el capital. Todos estos van a ser los costos. Convertimos en una base de datos y vemos desde dónde viene la variabilidad de la producción. Dice que viene específicamente por la parte del individuo, por la variación interindividual, un 82%. Si yo hago este modelo, implica que la variabilidad está concentrada en un 99% en la parte idiosincrática. Y por eso el teta me da un valor tan pequeñito, de 0.08. Y acuérdate que cuando teta se parece a 0, significa que el modelo GLS se va a parecer al OLS. Y mira, este es el modelo GLS o Random y este es el modelo OLS Pooling. Y se parecen los betas. Por otro lado, el modelo Between es de 0.86 y el modelo Within de 2.63. Entonces, ¿qué sería bueno escoger acá? En este caso, si la variabilidad viene de una parte idiosincrática, lo mejor sería obtener este modelo, el modelo Pooling. Porque la parte individual no sirve. Es demasiado baja la variabilidad ahí. Por eso este modelo Within da un valor tan alto, está sobreestimando. Bien, entonces ese es el jueguito, es ver de dónde viene la variabilidad, encontrar cuál es el valor teta y encontrar cuál es el modelo óptimo. Y en este caso lo estamos haciendo bastante manual, digámoslo así, porque tenemos que cargar la base de datos, ver de dónde viene la variabilidad, hacer varios modelos y ver cuál es la diferencia del uno con el otro. Pero ya en la próxima clase vemos unas pruebas estadísticas que te van a decir específicamente qué modelo usar o qué hay. Hay autocorrelación, hay endogeneidad, hay efectos aleatorios, hay efectos fijos, qué es lo que hay. Otro ejemplo es usar la base de datos de democracia. De nuevo convertimos la base de datos en datos de panel. Y vamos a hacer un modelo en lag de esta variable de ingreso. Lag lo que hace es quitar una variable. Entonces tú tienes estas variables de tiempo de 1990, del 2000 y del 2010.
Entonces, el lag lo que hace es quitar 1 y empieza desde 2000. Elimino esta de acá. ¿Para qué sirve hacer un modelo con lag? De nuevo, lo que te permite es quitar el efecto inmediato. Por ejemplo, si tú estás haciendo un modelo entre el PIB y el consumo y tú quieres ver el efecto que tuvo, yo que sé, un impuesto a las ganancias hace 2 años. Entonces lo que tú haces es un lag de esa variable de consumo hace 2 años y comparas cuál es el efecto. Entonces, en este caso la variabilidad venía casi que igual. Mira, viene de la parte del individuo y viene también del tiempo. Cuando yo hago este modelo, lo que estoy obteniendo es que la mayor variabilidad viene por lado de la parte idiosincrática. De nuevo, entonces el teta va a ser más bajo, de 0.37, y se va a parecer entonces a el modelo OLS. Si ves acá, este es el modelo aleatorio y este es el modelo OLS. Los dos se parecen bastante. En este caso, la mayor variabilidad viene desde la parte idiosincrática, entonces el modelo pooling y el modelo between tendrían las de ganar acá. El pooling te da 0.23 y el between te da 0.28. Esta no serviría y esta sería un poco menor que usar pooling. Bien. Entonces, este es el jueguito. Es ver desde dónde viene la variabilidad y según eso, encontrar un modelo que se ajuste a tus datos, a esa variabilidad y que controle esa variabilidad. Entonces, hasta el momento, todo lo que hemos visto hasta acá se refiere a one way, es decir, solo estábamos considerando los efectos individuales. Pero una base de datos, tú tienes efectos individuales y tienes efectos de tiempo. Entonces, una vez que consideras el efecto de tiempo, se convierte en two-way error component models, es decir, modelos en 2 vías. Obviamente la primera vía es el individuo y la segunda vía va a ser el tiempo. Entonces, vamos a seguir usando la base de datos que usamos anteriormente, que es TobinQ. Esto ya hicimos arriba. La diferencia es que ahora voy a decirle que use el efecto de two ways. Anteriormente no tenía que decirlo, ya lo consideraba por default, que era one way. Ahora tengo que decirle que son 2 vías y por lo tanto debe considerar también el tiempo. Entonces, mira, ahora ya me da el efecto idiosincrático, me da el efecto del individuo y me da el efecto del tiempo. En este caso me está dando las desviaciones de estándar de estos 3 componentes del error. Y si tú te fijas acá, el 69% de casi todos estos modelos viene desde la parte idiosincrática. Luego el 45% viene desde la parte del individuo y en un porcentaje bastante menor de un 2% viene a través del tiempo. Si obtenemos el teta,
vemos que en este caso, la mayoría se enfoca en el efecto individual y en el efecto del tiempo. El teta total más o menos está entre 0,68 y 0,70. Es decir, que alrededor del 75% de las medidas individuales del tiempo van a ser removidas. Es decir, que ahora que ya considero que hay un efecto individual, que ya considero que hay un efecto del tiempo, ahora el teta no solo me va a eliminar parte del efecto idiosincrático, sino que también me va a eliminar parte del efecto del tiempo. En este caso, casi un 75% del efecto del tiempo y también casi un 75% del efecto individual. Bien. Y si usamos la base de datos de Union Wage, esta es una base de datos balanceada. Vamos a elevar al cuadrado la experiencia y vamos a hacer un modelo donde no incluya este OCC y un modelo donde sí incluya este OCC. OCC era... Bueno, pero está... Si yo no especifico nada, sabemos que estamos haciendo un modelo within, por lo tanto estamos haciendo dos modelos within. Y voy a hacer también un modelo pooling con cada uno de estos. Entonces, este es el primer modelo pooling. El pooling, acuérdate que lo que hace es juntar todo y no le importa si hay individuos o no. Y mira que aquí tienes bastantes variables, donde cada variable es una dummy. Si tú te fijas, por ejemplo, la región, tienes este, tienes central, tienes sur. Es decir, por esta variable de región creo 3 dummies. Por esta variable de sector creo este número de dummies. Entonces, por eso pooling se parece bastante a LSDB, porque de igual manera los dos hacen el mismo resultado. Meten variables usando dummies. Esto lo puedes leer de la misma manera que lo hemos hecho siempre, a través de la significancia estadística. Pues en este caso, si nosotros estábamos queriendo determinar el salario y determinar qué es lo que influye en el salario de una persona, en este caso nos está diciendo que que su salario haya sido negociado mediante un gremio es estadísticamente significativo. La escolaridad también depende bastante en tu salario, tu nivel de experiencia, si eres hispánico, si eres negro, si estás en la parte rural, si eres casado. Entonces, todo lo puedes ir interpretando de acuerdo a la significancia estadística. De igual manera, la prueba F. Este es el primer modelo, usando pooling. El segundo modelo, lo que metíamos es estas variables de OCC, que aparentemente es el sector económico de donde vienes. Y de nuevo te está
diciendo lo mismo. Puedes verlo a través de significancia estadística, si es relevante o no. Pero de nuevo, ten en cuenta que el modelo pooling agarra todo y no considera que existen individuos. Ahora, tendríamos que ver qué pasa cuando usamos el método within. Entonces, si hacemos el método within, tú te vas a dar cuenta que de hecho se eliminaron algunas variables. Este era el modelo OLS. Y este es el mismo modelo pero usando within. Fíjate que ahora la significancia estadística es diferente. Ahora no todas las variables son importantes como te aparecían acá. Y lo que hizo es eliminar las variables que no están variando con el tiempo. Por ejemplo, la variable school. Esta variable es la que se eliminó porque es invariante en el tiempo. Los años de escolaridad no cambian, por lo tanto se eliminan cuando nosotros estamos haciendo un modelo within. Entonces, si bien cuando haces un modelo pooling parecería que todo es perfecto, que son significativamente estadísticas, de nuevo, es engañarte porque un modelo pooling no considera efectos individuales. Ahora, usar el modelo within es lo mismo que usar un modelo de efectos fijos y sí considera entonces los efectos individuales. Y ahora entonces la significancia estadística es distinta. Ahora son pocas variables las que en realidad importan cuando tú quieres determinar el salario de una persona. En este caso, si fue negociado en un gremio, la experiencia, el sector financiero y si estás casado. Estas son las principales variables que encontramos con el modelo Witting que influirían en el salario. Entonces, fíjate que los resultados son totalmente distintos. Y por eso, al usar datos de panel, tienes que saber qué modelo usar, porque te pueden dar resultados erróneos, como este caso de acá. Y no es que R te va a decir, no, ese modelo está mal, sino que tú tienes que saber por qué este modelo está mal. R te va a dar lo que tú le pediste. Y comparemos el modelo 2. Y de nuevo pasa lo mismo, ¿no? Acá, usando OLS, tú tienes significancia estadística, muchísimas variables. Y acá se van eliminando algunas. Pierden significancia estadística y se eliminan las que no varían con el tiempo. Usar la variable OSS me permitió ver que la parte de clerical, que supongo que hablo de la iglesia, influye en el salario. En este caso negativamente. Pregunta, ¿por qué aquí experiencia elevado al cuadrado tiene significancia estadística y es negativo? ¿Qué significa eso? Lo que te estoy diciendo es que la experiencia en función del salario
tiene un comportamiento así. No es una línea recta, sino que tiende a decrecer. Por eso cuando nosotros elevamos a esta variable, experiencia al cuadrado, lo que estamos obteniendo es esta curvatura. Y me está diciendo que en realidad esto influye en el salario. Es decir, que este modelo de salario está capturando esto. Que nosotros empezamos a ganar dinero, más dinero, a medida que obtenemos mayor cantidad de experiencia. Pero va a llegar un punto donde ya no vamos a ganar más dinero, a pesar de la experiencia que tengamos. Y de hecho va a empezar a decrecer nuestro salario. Esto es lo que te está diciendo y por eso tuvimos que elevar esta variable al cuadrado. Por eso creamos esta variable experiencia 2. Porque sabemos que tiene esta curvatura. Por eso me parece que es estadísticamente significativo y por eso me dice que es un signo negativo. Entonces, fíjate que todo tú puedes interpretar. Tienes que buscar la interpretabilidad económica y no solo es ser el modelo porque sí. Bien. Ok. Entonces, bien, con eso acabamos. ¿Alguna pregunta? Creo que por el momento no, economista. Bien, revisen cada uno de estos modelos. Si bien ahorita parece bastante complejo, porque tenemos muchísimos modelos que usar, cuando veamos ya las pruebas de estadísticas, ahí ya sabemos específicamente qué modelo usar. Y entonces ahí ya no estamos tonteando tanto viendo qué modelo es mejor que otro. Eso lo vemos la próxima semana. Y una vez con las pruebas de estadísticas, tú ya sabes específicamente qué modelo usar. Bien. Entonces, sí, parece bastante complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Simplemente es definir qué tipo de modelo usar y usarlo nada más. Bien, chicos, si no tienen preguntas, entonces nos vemos la próxima semana.